Bien, buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria en la que os queríamos trasladar algunas cuestiones en relación con el Consejo Social para la Transición, que, como sabéis, se está celebrando durante esta mañana aquí en el Palacio de Fuensalida y en el que cerca de 30 representantes del conjunto de la sociedad, agentes sociales y económicos, como son sindicatos, empresarios, representantes de las organizaciones agrarias, de cooperativas, del sector social, del tercer sector, de los mayores, del deporte, de la universidad, en fin, del conjunto de la sociedad a los que les estamos pidiendo su opinión con respecto a la regulación que tiene que aprobar el Gobierno de Castilla-La Mancha con respecto a lo que tiene que ser la nueva normalidad a partir del domingo, en el que desaparece el estado de alarma y, por lo tanto, las comunidades autónomas tenemos la facultad de establecer las que tienen que ser las nuevas condiciones y las nuevas medidas de prevención de carácter sanitario para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19. En este borrador que estamos discutiendo con este Consejo Social, hacemos un planteamiento claro de intentar compaginar el mantenimiento de esas medidas de prevención con una reactivación de la economía en nuestra comunidad autónoma. A partir del domingo entendemos que hay que asumir un papel más importante por parte del resto de administraciones que hasta ahora hemos estado pendientes de lo que regulaba el Gobierno de España. Estoy refiriendo tanto a las comunidades autónomas como las propias corporaciones locales, fundamentalmente los ayuntamientos, que asumirán un papel fundamental desde el punto de vista del control de determinado tipo de actividades y actuaciones que se puedan llevar a cabo en cada uno de los términos municipales. Como digo, el objeto del decreto es compaginar ese mantenimiento de medidas de prevención con el relanzamiento de la actividad. Y desde ese punto de vista, con respecto a lo que es la estructura del decreto, hemos querido hacerlo por bloques de actividad económica o por bloques según el tipo de actividad, manteniendo algún criterio con carácter uniforme. Así, en este sentido, por ejemplo, creemos que es relevante que, sea cual sea el tipo de actividad, se pueda establecer un control de aforos por parte de las personas responsables de la gestión de cada uno de los servicios o de cada una de las actividades, o por parte de quienes son los organizadores de cada uno de los eventos. Estableciendo con carácter general, hay algunas excepciones, pero hemos planteado que con carácter general el aforo máximo sea del 75% del autorizado para cada uno de los establecimientos o cada una de las actividades, con algunas excepciones, como por ejemplo en el pequeño comercio, donde no se establece ningún tipo de limitación al aforo. Allí donde se quiera organizar algún tipo de actividad y no exista un aforo previo predeterminado para el lugar donde se tiene previsto realizar esa actividad, se contempla el que tiene que haber un mínimo de 4 metros cuadrados por persona que asista a esa actividad y que, por lo tanto, a partir de ese cálculo se pueda establecer el número máximo de personas que pueden asistir. También, con carácter general, se establece que el número máximo de personas que pueden estar en un mismo grupo es el de 25.
Esto no quiere decir que se limiten los aforos a 25 personas, sino el número máximo de un grupo de personas es el de 25. Obviamente puede haber más personas, pero distribuidas en grupos como máximo de 25. Estas son unas de las cuestiones fundamentales que hemos planteado con carácter transversal en cada uno de los sectores de la actividad económica. También se plantea con carácter general la exigencia de ser muy escrupulosos con las medidas de limpieza y de higiene en todo tipo de establecimientos de uso público, donde, aparte de la limpieza que con carácter ordinario se haga en cada uno de los establecimientos, se exige que deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez entre la apertura y el cierre a lo largo de la jornada en la que se desenvuelva la actividad. Se regulan también una serie de requisitos para eventos de carácter social. Nos estamos refiriendo a eventos que van desde las bodas, donde se establece ese máximo del 75% para el caso de que haya una celebración que utilice un establecimiento de hostelería, y en el caso de que no lo hagan, un máximo de 250 personas al aire libre o 150 personas si es en un espacio cerrado. También en el caso de los velatorios, donde estamos hablando que pueden ser 50 personas si se produce en un espacio que está al aire libre o 25 en el caso de espacios cerrados. Un elemento fundamental que nos han planteado muchos alcaldes y que lo ha reiterado la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias es la organización de fiestas durante las próximas semanas. El decreto contemplará una recomendación de que no se celebren actividades de fiestas patronales hasta el 15 de julio, es una recomendación, y en el caso de que alguien quiera organizar algún tipo de fiesta, a pesar de la recomendación, lo que sí que vamos a exigir al organizador es el establecimiento de un plan de contingencia que garantice el cumplimiento de la normativa general, que estamos hablando del 75% del aforo, si hay un aforo predeterminado, o esos 4 metros cuadrados por persona, así como las distancias de seguridad interpersonal que establece el propio decreto y el uso de la mascarilla cuando eso no se pueda garantizar. También se regula todo lo relacionado con el tema de mercadillos, donde se incrementan hasta el 75% la capacidad de la utilización, o sea, de los mercadillos, dando prioridad a los vendedores de productos de primera necesidad y estableciéndose una distancia entre puestos de 1,5 metros también. Se regula también el aforo de todo lo que son los centros de formación no reglada, de formación ocupacional, de autoescuelas o de otro tipo de enseñanza no reglada, también con el aforo máximo del 75%. Lo mismo en establecimientos de hostelería, donde vamos al 75% en el interior de los locales y al 100% de las plazas autorizadas en el caso de las terrazas al aire libre. Esta es una de las novedades que se contemplan. Las terrazas al aire libre pueden llegar al 100% de la ocupación autorizada por los respectivos ayuntamientos. Se contempla también todo lo relacionado con hoteles, fundamentalmente en las zonas comunes de los mismos, con esa limitación del 75%, y también en los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, con la salvedad de las pistas de baile, que se podrán utilizar como mesas, pero no para la actividad que inicialmente están previstas. Y la única
excepción es en el caso de los alojamientos turísticos de albergue, en el que se limita la capacidad máxima al 50% de su aforo. Es la única cuestión que se establece un planteamiento más restrictivo que con respecto a la generalidad. En el caso de bibliotecas, museos y salas de exposiciones, parques arqueológicos, se contempla también ese 75%, y en el caso de que haya visitas por grupos, ese número máximo de 25 personas por cada uno de los grupos. Y a continuación se establece toda una serie de condicionantes para los centros de carácter sociosanitario, centros de atención a personas mayores, centros de atención a personas con discapacidad, los que tienen que permanecer cerrados y los que se pueden ir abriendo a lo largo de los próximos días. Con carácter general, permanecerán cerrados los centros de mayores y los centros de día que estén anexos a residencias de mayores. Aquellos centros de día que atiendan a personas mayores pero no estén anexos a residencias podrán proceder a la apertura para la atención de personas en situación de dependencia. Este es el planteamiento que hemos trasladado a este Consejo Social para la Transición, con carácter general de flexibilización de las medidas que había vigentes hasta este momento, como decía, para poder compaginar las medidas de prevención con la reactivación de la economía y el poco a poco ir volviendo a la situación de normalidad previa a la crisis sanitaria. En nombre del Gobierno quiero agradecer la colaboración de todas aquellas personas que durante los últimos días nos han hecho llegar sus sugerencias, sus aportaciones, personas que hoy están en este Consejo Social y que representan a determinados colectivos, pero otras muchas personas y colectivos que nos lo han hecho llegar directamente sin esperar a la celebración del Consejo Social durante los últimos días, y que ha permitido a los responsables de salud pública de la comunidad autónoma y del resto de departamentos del Gobierno regional poder elaborar este decreto, que lo que pretendemos es establecer una norma lo suficientemente clara para evitar que pueda haber diferentes interpretaciones a la hora de aplicar estas medidas de prevención. Por eso hemos querido, en la medida de lo posible, poder normalizar en cuanto a los aforos máximos y demás en ese 75% para que esa sea la cifra que todo el mundo tenga de referencia a la hora de poder planificar la vuelta a la normalidad durante las próximas semanas. Nos establecemos para algunas actividades hasta el 15 de julio como una primera fase donde vamos a analizar cuál es la evolución desde el punto de vista sanitario de la situación de nuestra comunidad autónoma para, en el entorno de esa fecha, ver si se puede todavía avanzar más en medidas de flexibilización. En ese sentido, hemos dicho al inicio de la reunión que este decreto es un decreto que nace con vocación de ser adaptado a la realidad sanitaria que vaya teniendo nuestra propia comunidad autónoma, y por lo tanto somos conscientes de que podremos ir modificándolo durante las siguientes celebraciones de consejos de gobierno. Como mínimo vamos a hacer una reflexión de cuál es la situación en torno al 15 de julio. Obviamente esperamos que esa revisión sea para incrementar las medidas de flexibilización allí donde sea posible. Por mi parte, nada más. Esto es lo que os quería trasladar. Vamos a continuar con ese Consejo Social y, posteriormente, en función de todas las aportaciones que tenemos, tendremos la celebración del Consejo de Gobierno, donde aprobaremos definitivamente el texto de Gobierno del decreto, que saldrá publicado mañana en el Diario Oficial y que entrará en vigor a las 0 horas del domingo 21 de junio. Por lo tanto, este domingo en nuestra comunidad autónoma estará regulado todas las actividades que, de una manera u otra, conllevan la presencia de público y la congregación de personas que se pueden celebrar en nuestra comunidad autónoma. Por mi parte, nada más. Si tenéis alguna cuestión, pues estoy a vuestra disposición. Sí, yo quería preguntarle por el tema de los campamentos urbanos o las guarderías. No sé si hay algún epígrafe en ese decreto
25% también se implanta. Lo digo porque hay algunos ayuntamientos, como el de Toledo o el de Albacete, que ya han descartado esta propuesta para el verano. No sé si van a hacer como con las fiestas populares, una recomendación. Bueno, en el caso de los campamentos urbanos, el aforo es del 75%, urbanos o no urbanos. El aforo es el establecido del 75%, con la limitación adicional de que los grupos máximos son de 25 personas. Puede haber más chavales en el campamento urbano, pero el grupo máximo, perdón, he dicho 25, no, en este caso son 15 personas, son de 15 personas el grupo máximo de niños que se pueden componer. Con respecto a los centros educativos reglados, el decreto no contempla nada más que una habilitación a la Consejería de Educación para establecer las que tienen que ser las condiciones del siguiente curso académico, que arrancará en septiembre. Creemos que lo prudente es ver cómo va evolucionando la situación sanitaria y que la propia Consejería de Educación trabaje en la reapertura del curso escolar en todos los niveles a partir de septiembre, que es cuando se inicia con normalidad. Vale, sí, restaurantes también tienen limitación del 75%. En el interior la limitación es del 75%, en las terrazas es del 100%. Las piscinas de uso privado son de uso privado. Ahí está la disposición genérica de 25 personas como grupo máximo, pero no es una actividad que esté sujeta a la regulación. Es una actividad puramente privada que se realiza en domicilios particulares y que, por lo tanto, no está incluida dentro de la regulación de las piscinas, que aquí entramos en las piscinas comunitarias, bien sean públicas o sean privadas, pero que son de uso público, donde sí que se establece la limitación del aforo del 75% y algunas medidas adicionales en materia de higiene, a las que he hecho referencia antes, que al menos una vez al día hay que proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones comunes que se utilizan en esas instalaciones deportivas. En el caso de las piscinas privadas, bueno, pues ahí son cada uno de los propietarios de la piscina, con la recomendación del grupo máximo de 25 personas. No, en el ámbito privado no lo podemos entrarlo, pero sí que hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos. Y al igual que estamos regulando en el ámbito público estas medidas, creo que hay que ser especialmente cuidadosos con la celebración de eventos de carácter privado, donde hay que también extremar las medidas de precaución y, en la medida de lo posible, pues evitar que pueda haber congregaciones superiores a las 25 personas. Pero el decreto no entra en la regulación del ámbito privado. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues yo creo que más que reivindicaciones estrictamente, están siendo planteamientos de reconocer el esfuerzo que se ha hecho por clarificar cuál va a ser la situación a partir del próximo domingo. Ha habido alguna puntualización concreta por parte de la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias con respecto a los mercadillos, alguna apreciación por los representantes del Consejo del CERMI, del Consejo de Representantes de Personas con Discapacidad, y también del tercer sector con respecto a las personas mayores, desde el punto de vista de cuanto antes poder poner
en funcionamiento los centros de mayores de la comunidad autónoma, habiendo asumido el compromiso de poder estudiar con ellos un calendario para la reapertura de este tipo de centros. Lo mismo que hemos asumido también con una petición de los representantes de las federaciones deportivas en lo que es el deporte de contacto, que queremos tener una reunión con ellos antes del 15 de julio para ver cómo podemos avanzar en ese tipo de actividad deportiva, más allá de lo que ya regula el propio decreto. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias.